Se abra un poco esto. Mucha luz. Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Gracias por asistir a esta sesión híbrida en donde estamos trabajando momentos de conexión sincrónica y asincrónica y muchas veces, pues, a veces los estudiantes están viniendo a asesoría a la oficina. Entonces, frente a esto, pues, y todo lo que hemos venido trabajando, el día de hoy nos corresponde empezar a trabajar lo pertinente a un plan de negocios. O sea, cuando nosotros hablamos de plan de negocios, se refiere como a ese documento en el cual viene una estructuración para poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces, me voy a permitir presentar la pantalla para poder tener como una pizarra, un documento, un texto en el cual ustedes puedan ir identificando los aspectos más importantes y relevantes de un plan de negocios. Entonces, cuando nosotros hablamos de un plan de negocios, ¿cierto? Un plan de negocios, pues prácticamente podríamos decir que este plan de negocios viene a ser un documento, hagámoslo un poco más grande para que se pueda observar. El plan de negocios viene a ser un documento en el cual se genera una proyección de crecimiento de una unidad productiva. En este caso puede ser un negocio o una empresa. ¿De dónde surge un plan de negocios? El plan de negocios surge de una idea que se empieza como a materializar, y entonces lo que ustedes buscan en este ejercicio de la materialización de esa idea es montarla o presentarla a través de una idea, ¿cierto? A través de una idea, o en este caso nosotros podríamos decir de una idea de negocio. Pero esa idea, para que pueda estar bien consolidada, tiene que tener una estructura, la cual esa estructura me va a permitir que esa idea se pueda consolidar o se pueda verificar. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos esa estructura de la idea? La trabajaríamos a partir de un concepto que se llama un modelo de negocio. Entonces, ¿usted qué hace en el modelo de negocio? Ustedes se dieron cuenta que en el modelo de negocio uno hace una identificación del cliente, uno identifica de las necesidades, cuál es el valor agregado, al producto, o en este caso la propuesta de valor, ¿cierto? Que nosotros venimos trabajando. ¿Qué más se mira en un modelo de negocio? Entonces nosotros miramos la parte pertinente a los ingresos, a los requerimientos para el funcionamiento de la empresa, hacia las alianzas y otros aspectos que ustedes ya los pueden de pronto identificar. Ahora, ¿qué nosotros hacemos dentro del plan de negocios? O sea, el plan de negocios ya se nos viene a convertir un documento, ¿cierto? Un documento mucho más estructurado, en el cual usted va a plantear unos aspectos de cómo va a ser el funcionamiento del negocio. Puede ser a 5, a 10, a 20 años, o puede ser a 2, 5 y 10 años, ¿cierto? Uno hace una proyección. Y para que haga esa proyección usted tiene que encontrar o identificar los aspectos básicos del negocio. Entonces, ¿cuál podría ser como parte de esa estructura del negocio? Entonces, a pilares importantes, tenemos que mirar lo que es el mercado, lo que es la producción. Vamos a necesitar la identificación de cómo está la organización de la empresa o cómo se va a organizar. La parte de un estudio, no le pongamos estudio, la parte financiera y económica. Y posteriormente podríamos mirar una situación que es la parte como de impactos. Esto es en realidad cómo podría funcionar un modelo, un estudio de mercado o un plan de negocios. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Debemos identificar cada uno de estos aspectos en estas sesiones que vamos a venir trabajando. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a desarrollar, en este caso llamémoslo un estudio de mercado.
En síntesis, yo les podría mencionar que ahí existen diferentes metodologías, diferentes situaciones en las cuales usted puede presentar un plan de negocios o un modelo de negocio. En este caso, ese plan de negocios que va a ser más estructurado va a tener unos componentes, o en este caso, el primer componente que va a ser el mercado. Entonces, para nosotros conocer la estructura, lo vamos a llamar como unos estudios. Entonces, el primero va a ser un estudio de mercado, el cual va a tener unas características muy importantes a la hora de hablar de un plan de negocios. ¿Qué nosotros miramos en un estudio de mercado? Entonces, el estudio de mercado se puede dividir en dos etapas o dos fases. Entonces, vamos a mencionar que el estudio de mercado se divide en dos etapas o dos fases, ¿cierto? Que serían, la primera es la identificación del entorno, en este caso del mercado o del contexto. Y segundo, una vez que lo identifiquemos, se hace la identificación de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dos partes. La primera, identificamos el entorno, el contexto donde va a presentarse la empresa. Y la segunda parte es cuál es la demanda o los clientes que yo voy a recibir. Porque a partir de esto usted ya puede proyectar cantidades de ventas. Entonces vamos a sintetizarlo como para hacer un ejercicio mucho más práctico, mucho más sencillo y poder trabajar este estudio de mercado. Entonces, nuestro objetivo. Entonces, el mercadeo o estudio de mercado, pues cuando uno habla de mercado es ese lugar donde confluye la oferta y la demanda, ¿cierto? Donde están los productos que se ofertan y donde están las personas que requieren los productos. Entonces, este estudio de mercado, esa identificación del entorno va a tener unas particularidades. El primero es identificar o hacer como un sondeo, ¿cierto? Pongámosle un sondeo del contexto. Entonces aquí nosotros miramos, o sea, se identifica las condiciones externas digamos, de la empresa. ¿En cuestión de qué? De ventas. O sea, nosotros que estamos mirando aquí, cómo se hace el proceso de comercialización. Entonces nosotros vamos a empezar a identificar qué está pasando en el entorno, ¿cierto? Y cuando nosotros ya empezamos a verificar como esas condiciones de mirar que es un mercado muy amplio, muy grande, muy pequeño, es reducido, es un mercado de pronto competitivo, es un mercado que ya está saturado, no está saturado. O sea, nosotros es hacer una observación general del entorno o sea, teniendo en cuenta el proyecto o su proyecto, ¿cierto? Que mi proyecto va orientado hacia la generación de un sistema de mantenimiento biomédico. Entonces yo voy a mirar, hablar por ejemplo de cómo está el entorno. Entonces en el departamento de Nariño existen muchas empresas que son prestadoras del servicio de salud, y entre estas están a diferentes niveles tecnológicos, y pueden estar a diferentes escalas y pueden tener diferentes usuarios y utilizan diferentes equipamientos, tecnologías, maquinarias, que de alguna forma van a ir como relacionándose a su proyecto, ¿cierto? Entonces miren que yo ya estoy dando una como identificación de mi contexto, de mi entorno. Cuando yo ya tengo eso, ¿cierto? Un punto importante que nosotros traemos de allá, de ese modelo de negocio que estábamos presentando, de ese modelo Canvas, es hacer la identificación del cliente. Identificar el cliente. Pero no solamente es llegar a describirlo, a decir quién es mi cliente. Ah, son las empresas promotoras de salud, o son las empresas, las IPS, o son las empresas, son los estudiantes de la Universidad Mariana, o son los habitantes de Pasto. No, yo tengo que hacer una identificación del cliente mucho más selectiva,
¿cierto? Entonces, para hacer esa identificación del cliente, nosotros lo vamos a llamar una segmentación, segmentar el mercado o una segmentación de mercado. ¿En qué consiste esa segmentación? En identificar cuáles son esas características propias del cliente. Entonces, características propias del cliente. Y cómo nosotros las conocemos o las reconocemos o sabemos cuáles son, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, yo no sé si están, ya están conectados Juan David y demás. Entonces, ¿cómo yo identifico esas características propias del cliente? Entonces, para poder saber quién es mi cliente, yo tengo que, o sea, particularizar esas tendencias que tiene el cliente. Entonces, por eso se llama una segmentación del mercado, donde usted desglosa lo más, digamos, lo más posible, desglosa la mayor, le saca la mayor información al cliente. Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Quién es el cliente? ¿Cierto? ¿Qué estrato tiene? ¿Cuál es su edad? ¿Qué nivel económico tiene? ¿Cuál es su actividad laboral? ¿Cuál es su actividad laboral? Puedo hablar de estrato socioeconómico, socioeconómico. Puedo trabajar un aspecto cultural, ¿cierto? Puedo trabajar por intervalos de edades. Y entonces así yo ya puedo saber un concepto mucho más claro de quién es mi cliente o hacia quién. Entonces aquí, hacia quién voy a dirigir mi negocio. Mi negocio o mi producto. ¿Qué otra característica? Aquí me hacía falta. La ubicación, la georreferenciación o una referenciación geoespacial. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué región? Todas esas características yo las debo empezar a desglosar. Porque cuando yo ya tengo esa característica, o sea, yo perfectamente ya puedo orientar o saber hacia dónde va enfocado mi proyecto o mi producto. Y entonces ya esto me va a permitir tener una idea mucho más clara, ¿cierto? Ejemplo, ¿cuánto ganan? ¿Cierto? ¿Cuánto ganan los clientes? Porque según esto yo también voy a ubicar mi local. Entonces miren que ya se empiezan a identificar unos factores, ¿cierto? Que ayudan o promueven el crecimiento de la empresa. Si usted se va a colocar un ejemplo, un restaurante de pizzería y lo va a poner al lado del parque infantil, bueno, el parque infantil funciona. Si lo va a poner, no sé, en el barrio Porobonuco, por Anganoy, ¿cierto? Y usted llega y le coloca un precio muy alto a la pizza, pues de seguro no lo va a comprar, porque el sector o el entorno va a tener otras condiciones socioeconómicas. O pongamos un ejemplo así, esta pizzería que llegó acá, ¿cómo es que se llama? Esa que está en el Valle, en la Avenida de los Estudiantes, Domino's Pizza, ¿cierto? Que es como reconocida. ¿Por qué la ubicaron ahí en la Avenida de los Estudiantes y no la pusieron en el barrio Las Lunas? O en el barrio El Recuerdo, o allá en la Avenida Idema, ¿sí? Sí, son lugares comerciales. Porque el producto tiene un estatus, el producto tiene un precio que no es de fácil adquisición de cualquier persona, ¿cierto? Entonces miren que ya los productos empiezan a orientarse hacia segmentos de mercado.
Y entonces la gente empieza a optar por ir a comprar o adquirir un producto de acuerdo a su segmentación. Por eso es tan importante saber hacia quién va dirigido el producto. En el modelo Canvas ustedes decían o hacíamos un ejercicio de cómo está el cliente, qué piensa, qué porta, ¿cierto? Cómo va ubicado, cómo va vestido, en qué se desplaza. Porque esas son tendencias que nos permiten identificar si esa persona es potencial cliente mío o no. Y a ellos es al que yo me voy a gastar los recursos para llegar con mi producto a ofertarles y a ofrecerles. Si mi proyecto va dedicado al mantenimiento de empresas, no sé, biomédicas, pues yo no voy a poner en la segmentación que son los restaurantes, hoteles o empresas que hacen alimentos. No, porque ellos tienen otro tipo de segmentación. O puede ser que sus características no coincidan con las que yo estoy necesitando. Entonces, por eso es importante hacer este primer proceso. Ya cuando usted tiene la segmentación, ¿cierto? Una identificación clara de quién es su cliente, nosotros de ahí también tenemos que, porque estamos en un ejercicio de identificar el entorno. Entonces nosotros también tenemos que hacer una identificación de la competencia. ¿Qué es la competencia? Cuando hacemos una identificación de la competencia, nosotros a nivel, digamos, empresarial, la llamamos a hacer un rastreo o una vigilancia del entorno. Y esa vigilancia del entorno nosotros la conocemos como un benchmarking. ¿Qué se llama? Un rastreo, que es el mismo rastreo de la competencia. ¿Y qué buscamos en este rastreo de la competencia? Por ejemplo, la ubicación de la competencia. Miramos los productos, competidores que sean directamente, o sea, que sean directamente competidores o puedan ser productos sustitutos, o que me pueden reemplazar el mío, ¿cierto? La ubicación, las cantidades, miramos con ellos la presentación, miramos con ellos la ubicación comercial, o sea, donde, pongámosle, lugares de distribución. ¿Qué más identificamos? Precios de la competencia, competencia. Características de las empresas o de los productos que puede ser que algún producto tenga un proceso, no sé, de fortificación, el valor agregado que tiene la competencia, ¿cierto? Competencia. El enfoque diferenciador. Entonces, si yo saco una empresa que vende pan, y aquí cuántas que hay que venden pan, pues yo tengo que saber en mi entorno o en el contexto quién vende pan y qué características tiene. Entonces, que la una la hacen con harina tal, la otra tiene un punto de venta diferente, la otra tiene un sabor característico, y entonces, ¿qué se diferencia la una de la otra? Eso es muy importante conocer porque cuando voy a sacar un producto al mercado, yo voy a entrar a un mercado que ya está, como lo mencionábamos acá arriba en el contexto. Puede ser que ya esté saturado, ¿cierto? O aún le falta, o aún tiene oportunidades. Entonces eso es importante que nosotros hagamos, ¿cierto? Por eso usted hace una segmentación del mercado, hace una vigilancia del entorno, o sea, verificamos qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que tiene, cuáles son sus precios y demás.
Y con esto nosotros ya podríamos tener un enfoque, digamos, mucho más certero de qué es lo que está pasando en el mercado. Ahora, nosotros podemos saber que ya tenemos estas características listas, ¿cierto? Pero de aquí viene, dentro de este ejercicio, viene un proceso que se conoce en esta primera parte, porque acá estaba la demanda, viene la parte de la realización, o, bueno, pongámosle, no lo tomemos como realización, como levantamiento de la información. Entonces, ¿cómo hacemos un levantamiento de la información? Ahora lo que yo quiero es ir a preguntarle, o sea, es hacer un proceso de preguntar al cliente potencial, o en este caso a mi segmento, o al segmento, ir a preguntar sobre el nivel, o sea, ir a preguntar sobre el nivel de aceptación del producto en el mercado. ¿Y cómo nosotros vamos a mirar ese nivel de aceptación del producto en el mercado? Debemos ir y preguntarle al cliente cómo es su funcionamiento, o sea, qué es lo que ellos manejan, ¿cierto? Y este levantamiento se realiza mediante un muestreo. Ya vamos a mirar cuál es un ejercicio, por ejemplo, para hacer un muestreo, ¿cierto? Pero más que esto, yo primero tengo que identificar qué quiero, o sea, qué es lo que estoy buscando, preguntarle al cliente sobre el nivel de aceptación y sacarle información, o sea, hacer en este caso extraer información valiosa del cliente sobre mi producto. Cuando yo les hablaba que el estudio de mercado, perdón, el plan de negocios va orientado hacia ese proceso, entonces es realizar un estudio de mercado. Pero este estudio de mercado yo tengo que hacerlo mediante un muestreo, o sea, tengo que tener un muestreo para identificar a cuántos clientes voy a preguntar. Ustedes saben que dentro del ejercicio de la estadística se habla que el muestreo viene dado a través de una fórmula en donde nosotros identificamos cuántas encuestas yo debería aplicar o cuántos instrumentos, porque como aquí estamos preguntando, esto se lo hace se realiza mediante unos instrumentos que van orientados hacia ese ejercicio, o sea, hacia preguntar quién es el cliente. Entonces, llámese encuesta, llámese formulario, llámese encuesta, formulario, entrevista directa, porque yo estoy mirando los diferentes métodos para ir a preguntarle a un cliente. Y aquí es lo que nosotros queremos que ustedes lo empiecen a desarrollar, o sea, es un instrumento que es muy importante a la hora de levantar esta información. Por eso todo este proceso que se va a desarrollar se lo conoce como el proceso de investigación de mercado. Entonces lo que nosotros hacemos es ir a investigar qué es lo que quiere el cliente. Entonces, ¿qué preguntamos o qué podríamos hacer para identificar que esto en realidad está funcionando? Entonces, podemos preguntar, primero, preguntemos sobre procesos de adquisición, ¿cierto? Cuando hablamos de un proceso de adquisición es preguntarle si usted, ejemplo, usted consume un producto, ¿cierto? Un producto. Y aquí que nosotros podemos responder sí o no o tal vez. Nosotros también podríamos preguntarle frecuencia de consumo. ¿Cada cuánto usted consume el producto? Todos los días, pasando un día, 7 veces por la semana. Entonces, ejemplo, si yo quiero sacar
una cerveza artesanal hacia el cliente o hacia el mercado, pues yo tengo que saber, primero, lo voy a segmentar. Entonces yo empiezo, hablemoslo así como a nivel general. Quiero sacar una empresa, una cerveza artesanal. Primero hacemos un sondeo. Entonces hablemos de cómo es el comportamiento de la gente de Nariño para tomar cerveza. Hay que consultar. ¿Le gusta la cerveza? ¿No le gusta la cerveza? ¿Qué tipos de cerveza posiblemente se comercializan en la ciudad? ¿En dónde toma la gente en la ciudad de Pasto o en Nariño cerveza? Si es en ferias, en fiestas, todos los días. Y todo esto es lo que ya se empieza a identificar. Una vez que yo ya tengo como ese contexto, ¿cierto? Entonces yo voy a decir hacia quién va dirigido mi proyecto. Pero algo muy importante que me estaba olvidando aquí, yo podría hacer en primer lugar una descripción de mi producto o servicio. Entonces hacer una descripción muy detallada, muy rápida, lo podemos hacer una descripción argumentada, argumentada o redactada, como la quieran ustedes tomar, ¿no? Hacemos un proceso de redacción donde usted identifica las características principales de su producto, qué tiene, qué consiste, cómo funciona, a quién va dirigido, qué características tiene, qué se le agrega, cuál es el valor agregado, cuáles son esas características diferenciadoras que tiene su producto, ¿cierto? Ahí ustedes hablaban de la cadena de valor o el, el valor que se le está generando al mismo. Entonces, cuando yo hago este ejercicio de la descripción del producto, luego hago una segmentación. Entonces digo, esa cerveza artesanal que es hecha de, pongámosle, de panela ¿con qué será que se da acá? No sé, con hojas de breva, ¿sí? Haga un ejemplo. Entonces, esta bebida nueva a base de hojas de breva y de panela que la voy a sacar al mercado va dirigida y yo ya tengo una orientación. Como sé qué es lo que les gustó a las personas, entonces es un producto, una bebida alcohólica que tiene 8 grados alcohólicos y va dirigida a los jóvenes entre los 19 y los 40 y 35 años, residentes de la ciudad de Pasto, que consuman, que hagan deporte, porque sé que la gente está consumiendo cerveza después de unas jornadas deportivas. Entonces, gente que hace deporte, le voy a ofrecer este tipo de producto, además de ser no sé, puedo darle un valor que puede ayudar a sus procesos de digestión, por ahí puedo también enviar por las tendencias del mercado, y que este producto que lo estoy sacando hacia el mercado tiene unas características, o sea, bueno, perdón, que los clientes hacen deporte, estudian y trabajan, que posiblemente estén dentro de un estrato socioeconómico de 3 a 5, ¿cierto? Porque pues una cerveza a un joven no le dice, compremos una cerveza y buscan algo económico, ¿cierto? Pero pues si yo tengo un estrato, una estabilidad económica y demás, y le ofrecen un producto de buena calidad y muy sabroso y demás, entonces usted posiblemente podría pagar, no sé, unos 8.000, 10.000 pesos, ¿cierto? Entonces miren que aquí yo ya estoy segmentando a las personas. Y después hago una identificación, un benchmarking de la competencia. Entonces digo, la competencia que se genera en la ciudad de Pasto está radicada por las empresas Bavaria con sus productos de cerveza Águila, Póker y tal, 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 tal. Además de que existe un alto impacto en consumo de cerveza artesanal, como puede ser la de las tres cordilleras, está la de la BBC, y hay otras como Apóstol y la Pastuzas como tal, que son propias de la región, que está Brahaus y está la empresa de cervezas del Ingenio, ¿cierto? Miren que yo ya estoy identificando, que están ubicadas en tal producto, sus presentaciones son en latas, en litro, en 750, y yo ya estoy dando una identificación
de estos productos, que por qué les gusta a la gente. Entonces esos productos porque son o más económicos o tienen, los que saben de cerveza pues tienen cuerpo, tiene color, tiene textura, tiene amargor, tiene un grado alcohólico mucho más fuerte, y que la que más consumen los pastusos es, por ejemplo, la Brahhouse sobre la BBC, o puede ser al contrario, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo ya esta información, ahora sí me voy a orientar a generar una investigación de mercados. Entonces, yo lo que voy a buscar es preguntarle a las personas cómo están identificando su mercado. ¿Cuáles son sus características? Entonces le digo, ¿usted consume licor o cerveza? ¿Sí o no? ¿Cada cuánto la consume? ¿Cuánto paga por el producto? ¿Por qué lo consume? ¿Cuáles son esas características que le hacen que usted consuma cerveza? Ah, porque está haciendo calor. No, porque tengo una reunión, porque tengo que ver un partido, porque me siento deshidratado, ¿cierto? ¿Por qué consume el producto? ¿Qué presentación usa? ¿Cierto? Porque puede ser que sea lata, litro, botella, entonces yo ya puedo ir identificando qué presentación usa, en dónde lo adquiere. Y si quiero le puedo preguntar con quién lo adquiere, ¿cierto? Y puedo generar otros productos orientadores, unas preguntas orientadoras que puedan ir hacia, llamémoslo, tendencias del producto. ¿Qué sería? ¿Le gustaría conocer el producto? ¿Cierto? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Qué busca en los productos? ¿Dónde le gustaría ubicarlo o conseguirlo? ¿Cierto? ¿Cuál es un medio de pago? ¿Con qué lo acompaña? Pues, entonces miren que yo podría empezar a preguntar mucha más información. ¿Hace cuánto lo consume? Entonces, así por ejemplo, ¿hace cuánto lo consume? Si llega un nuevo producto al mercado, ¿estaría dispuesto a cambiar o a comprar el nuevo producto? Entonces miren que todas estas preguntas que hago de la investigación de mercado van a ir orientadas hacia ¿qué? Van a ir orientadas hacia conocer, ¿cierto? Conocer las cantidades de venta que se van a necesitar. Entonces esto entre paréntesis va a ser lo que conocemos como la demanda, porque sabemos que existe una demanda tanto satisfecha como insatisfecha. Hay una tablita, hay un cuadro que yo tengo, por ejemplo, para nosotros orientarnos, que entonces aquí usted dice, vamos a hacer una investigación del mercado. Entonces, definir objetivos, justificación y antecedentes del proyecto. En este caso yo podría hablar como del contexto, ¿cierto? Análisis del entorno, del sector. Entonces, mire que aquí me dice, identifique, consigne el estudio realizado acerca de un desarrollo tecnológico, comportamiento del sector en los últimos 3 años, evolución de tendencias previstas a corto, mediano y largo plazo. Solamente esto ya es un trabajo que uno hace. Luego en el análisis del mercado uno dice, elabore a los estudiantes un diagnóstico de cuál es la estructura del mercado nacional,
cuál es el mercado objetivo, cuál es la estimación potencial, el consumo aparente, consumo per cápita, necesidades, estimaciones del segmento, nichos de mercado, perfil del consumidor, importaciones, lo que acabamos de mirar, ¿cierto? Y de aquí viene el concepto ya del análisis de la competencia, que uno mira cuáles son los principales participantes, competidores, análisis de las empresas, relación con las agremiaciones existentes y demás productos. Entonces, para no demorarme tanto, ¿cierto? Y poder hacerlo esto en 2 etapas, vamos a desarrollar una actividad, o sea, ustedes mismos la van a ejecutar, en las cuales vamos a desarrollar una matriz, podríamos decirla, de mi idea de negocio, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle matriz, aquí la voy a ampliar un poco, matriz de estudio de mercado. Entonces, ¿qué vamos a trabajar con este producto, con este proceso? Vamos a hacer una matriz un poquito más grande, ¿cierto? En la cual usted va a identificar todas esas características que acabamos de mirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primera instancia? Ya lo habíamos identificado por acá. Vamos a hacer la primera parte que corresponde como a la identificación del entorno o del mercado. Entonces vamos a ponerla así. Entonces, ¿usted qué va a describir? Primero, aquí la vamos a poner nombre de la idea o del modelo de negocio. Entonces, usted va a tener que describir aquí en una casilla cuál es ese negocio o esa idea que yo estoy trabajando, ¿cierto? Entonces usted la va a poner aquí el nombre del proyecto. Ahora sí vamos a hacer una identificación del mercado y en la parte de abajo vamos a empezar a redactar toda la parte del contexto o del entorno. Además de esto, vamos a trabajar unos aspectos, por ejemplo, no solamente en identificación del entorno, sino que aquí vamos a mirar, ¿dónde está? Por acá, el sondeo del contexto, ¿cierto? Entonces aquí es como la identificación del entorno y las características, características del producto. En la parte de acá vamos a colocar otros aspectos importantes. Ya les voy a completar yo esta matriz, o sea, se las voy a colocar bien estructuradita para que usted la pueda resolver. Entonces aquí podríamos mirar la parte del cliente. Entonces yo pongo aquí clientes. Bueno, segmentación del mercado. Entonces usted va a poner aquí cuáles son sus características y aquí vamos a poner el mercado objetivo. O sea, ya hacia quién, bueno, lo podemos colocar de la otra forma, ¿no? Entonces así. Mercado objetivo, es decir, son las empresas tal. Y aquí hacemos la respectiva segmentación. Entonces voy a dejar así unos espacios para que usted los pueda ir como redactando o los pueda ir estructurando, ¿cierto? Entonces así van a ir quedando con respecto a la parte del mercado. O sea, hacemos una respectiva segmentación aquí en cada uno. Aquí lo describimos quién es y aquí miramos cuáles son sus características del mercado. Por eso lo habíamos puesto aquí, ¿cierto? Hacemos la segmentación. Aquí vamos a hacer la descripción del proyecto o del servicio. Entonces, si quieren, pasémoslo acá. Descripción del producto y o servicio. Entonces, aquí usted va a hacer esa descripción completa de en qué consiste y cómo funciona su negocio o su empresa, ¿cierto? Acá tenemos el mercado objetivo y la respectiva segmentación.
¿Qué otro aspecto podríamos evaluar? O sea que tiene que estar esta segmentación muy bien identificada para no estar dando unas casillas aparte de, por ejemplo, ubicación, características y demás. Acá vamos a hacer la parte del benchmarking, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer un análisis de la competencia. Entonces, competencia. Entonces vamos a poner diferentes competencias. Vamos a describir la competencia 1, la competencia 2. Vamos a colocar la competencia 3, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que nosotros podamos identificar como esas características de la competencia. Que esto es muy importante que lo podamos reconocer. Ahí por eso lo colocamos. Y vamos a hacer lo que mencionábamos acá. En la competencia, el benchmarking, rastreo de la competencia, buscando ubicación, productos, competidores, cantidades principales. Entonces pongamos así como este texto para que usted lo pueda tener como en cuenta. Entonces aquí ancho de la columna, perdón, formato de la celda, alineación, ajustar, aceptar. Entonces miren que ahí se me empieza a identificar pues una tablita bien chévere como con toda esa información que nosotros venimos solicitando. Ya tenemos la competencia. Posteriormente nos habla el ejercicio de hacer una investigación de mercados. Entonces vamos a mirar el levantamiento de la información. Como ya sabemos quién es el cliente, entonces aquí vamos a mirar, por ejemplo, el levantamiento de la información, Entonces, medio por el cual se hace el levantamiento de la información. Entonces usted dice, lo vamos a trabajar, formato de celdas, ajustar. Entonces usted dice, vea, yo voy a trabajarlo, ¿cómo se llama? Por medio de encuestas, listo. Y aquí vamos a mirar cuáles son las preguntas para el cliente. Entonces usted va a identificar cuáles son esas preguntas orientadoras que va a postular digamos, a la persona que le va a preguntar. Esto en realidad o en síntesis lo vamos a hacer, o sea, miren, es una matriz como muy sencilla que ya se las voy a terminar como de completar y de ponerla un poco más organizadita para que ustedes la puedan identificar y se las voy a enviar al WhatsApp. La idea es que ustedes la puedan resolver y que ustedes la puedan identificar, ¿vale? Entonces, esta tarea o esta matriz del estudio de mercado, que es de la primera parte, la vamos a tomar como si fuera el examen de este primer corte, de este segundo corte, ¿cierto? Como parte de esa evaluación que deberíamos hacerla de manera sincrónica, pero pues ahorita con esto la estamos trabajando. ¿Cuándo tienen que presentarla? Entonces la idea de esta es que usted la pueda presentar, esta misma matriz, presentarla hasta el día sábado. No sé cómo ustedes están de tiempo, si es pertinente o no. O la dejamos para dentro de 8 días, que caería el día martes de Semana Santa, para que ustedes lo envíen a ese día. Los escucho. ¿Sí? Dentro de 8 días estaría bien, profe. Vale, listo. Entonces yo la voy a subir a la plataforma, ya la voy a complementar. Igual les voy a subir este video y les voy a subir como parte de esta primera información para que usted lo tenga en cuenta y ya nosotros poder trabajar esta matriz, ¿vale?
Entonces va a ser así un ejercicio corto del cual ustedes tienen que dar una muy buena descripción de su modelo de negocio, de lo que ustedes ya le hicieron el famosísimo pitch, ¿cierto? Que hicieron el modelo de negocio, que ya lo tienen construido. Acá simplemente ahora vamos es ya a describir. Y miren que lo hice de una forma muy como mucho más sencilla para poder trabajar mi proceso, ¿vale? Enfoque diferenciador o propuesta de valor. ¿Alguna pregunta, chicos?